Hay un tipo de dinámica que siempre terminas repitiendo en tus relaciones de pareja, en tus amistades, en cómo te relacionas con tus jefes, en lo que haces para que los demás te quieran. Y en algún momento lo notaste, quizás después de que terminó una relación, o dos, o tres. Quizás en una conversación donde alguien te dijo algo y tú sentiste algo muy viejo adentro, algo que no encajaba con la situación del presente, pero que era completamente familiar. Eso que sientes tiene un origen, y ese origen casi siempre lleva al mismo lugar, a la primera relación que tuviste en tu vida, a tu mamá. Bienvenida a De Heridas a Alas, el espacio donde el dolor se convierte en punto de partida, donde la herida deja de ser una condena y empieza a ser el mapa hacia quien realmente eres. Soy Carol, y aquí hablamos de lo que nadie nos enseñó, a sanar desde adentro. Si estás aquí, ya diste el primer paso. Quédate, porque este episodio fue creado para ti. Hoy vamos a hablar de la relación con tu madre, y quiero decirte desde el principio algo importante. Este episodio no es para culpar a tu mamá, no es para que salgas de aquí con rabia hacia ella, ni para que decidas cortar la relación, ni para que concluyas que todo lo que te pasó es su culpa. Este episodio es para que puedas ver lo que quizás nunca te habían mostrado con esta claridad. Cómo esa primera relación, la que tuviste antes de entender el mundo, se convirtió en el molde desde el que construiste todas las demás. Y cómo, cuando empiezas a ver ese molde, puedes por primera vez elegir algo diferente. Eso es de lo que vamos a hablar hoy, y es probablemente uno de los episodios más importantes de esta serie. Tu primera escuela emocional. Antes de que pudieras hablar con fluidez, antes de que pudieras ir a la escuela, antes de que tuvieras recuerdos conscientes de lo que te pasaba, ya estabas aprendiendo algo fundamental. Estabas aprendiendo qué es el amor. No desde un libro, no desde una explicación, desde la experiencia directa, en el cuerpo, de cómo te trataba la persona más importante de tu mundo en ese momento. Tu mamá fue tu primera escuela emocional, el lugar donde aprendiste si el amor es seguro o incierto, si tienes que ganártelo o simplemente lo mereces, si eres suficiente tal como eres o si necesitas hacer algo, ser algo, demostrar algo para recibir atención y afecto. Y lo que aprendiste ahí, en esa primera relación, antes de tener palabras para nombrarlo, quedó grabado en un lugar muy profundo. No en la memoria consciente que puedes recordar cuando quieres, sino en la memoria del cuerpo, en los reflejos emocionales, en las reacciones automáticas que tienes hoy en tus relaciones y que a veces no entiendes de dónde vienen. Eso es lo que los psicólogos llaman el apego primario. Y aunque la palabra suene técnica, la experiencia es muy concreta y muy cotidiana. ¿Qué es exactamente lo que se aprende en esa primera relación? Se aprende si el mundo es un lugar seguro o un lugar donde hay que estar alerta. Una bebé que llora y recibe respuesta consistente, que es alzada, que es calmada, que siente que su necesidad tiene efecto en el mundo, aprende que el mundo responde, que no está sola, que puede necesitar y recibir. Una bebé cuyo llanto no recibe respuesta consistente, no porque la mamá sea mala persona, sino porque está sola, o está deprimida, o está agotada, o fue criada sin saber cómo responder, aprende algo diferente. Aprende que el mundo no siempre responde, que necesitar no es seguro, que mejor no depender demasiado, o mejor no soltar el control, o mejor portarse bien para no perder lo poco que hay. Ese aprendizaje no se borra cuando creces, se transforma, se convierte en el lente desde el que lees tus relaciones adultas. Los 3 mensajes que más marcan. A lo largo de los años de trabajo con mi propia historia y de escuchar las historias de mujeres que recorren este camino, he identificado 3 mensajes que las madres transmiten, siempre sin intención de hacerlo, siempre desde sus propias heridas, y que se instalan de maneras muy específicas. Primer mensaje: el amor hay que ganárselo. Cuando de niña el amor de tu mamá era condicional,
cuando te querían más cuando eras buena, cuando obedecías, cuando no causabas problemas, cuando te portabas bien, cuando no necesitabas demasiado. Aprendiste que el amor no es incondicional, que hay que merecer para recibir. Y eso, en la vida adulta, se ve en la dificultad para simplemente recibir amor sin sentir que lo debes devolver multiplicado, en la sensación de culpa cuando no estás siendo suficientemente buena para alguien, en la tendencia a dar sin límite, porque en algún lugar adentro crees que si dejas de dar, el amor se va. Se ve también en la dificultad para pedir, para necesitar, para mostrar vulnerabilidad, porque la versión de ti que necesita, que es imperfecta, que se equivoca, que tiene días malos, esa versión aprendió que no es la que recibe amor. La que recibe amor es la que funciona, la que ayuda, la que resuelve. Entonces te conviertes en esa persona, la que siempre está bien, la que no molesta, la que puede con todo, y te preguntas por qué te sientes tan sola dentro de las relaciones que tienes. Segundo mensaje, no tomes demasiado espacio. Cuando de niña tus emociones eran un problema, cuando llorar era exagerar, cuando enojarte era irrespetuosa, cuando necesitar atención era ser demandante. Aprendiste que tus emociones no tienen lugar en el mundo, que hay que callarlas, controlarlas, arreglarlas antes de que los demás las vean. Eso, en la vida adulta, se ve en la dificultad para expresar lo que sientes sin sentirte excesiva, en la tendencia a minimizar tu propio dolor. Hay gente que la pasa peor, no es para tanto, antes de que nadie más tenga que decírtelo, porque te lo dijiste tú misma primero. Se ve en la incomodidad cuando alguien te presta demasiada atención, cuando te preguntan cómo estás de verdad, cuando alguien quiere cuidarte, porque esa atención se siente extraña, casi sospechosa, como si no la mereces o como si viniera con un costo. Se ve en las relaciones donde tú eres la que cuida y el otro el que recibe, donde tú eres la fuerte y el otro el vulnerable, donde tú aguantas y resuelves y el otro desahoga, porque ese es el rol que aprendiste que te da un lugar en el mundo. Tercer mensaje, ser responsable es lo que me hace valiosa. Hay un fenómeno que tiene nombre, aunque pocas personas lo conocen. Se llama parentificación y ocurre cuando una niña, por las circunstancias de la familia, asume responsabilidades emocionales o prácticas que corresponden a un adulto. No siempre ocurre de manera dramática, a veces es sutil. Es la niña que aprende a leer el estado emocional de su mamá antes de entrar a la habitación para saber cómo comportarse, la que regula sus propias emociones para no añadir peso, la que se convierte en la responsable, en la capaz, en la que no da problemas. Y a esa niña le dicen que es muy madura para su edad, que qué responsable, que qué buena. Y ella aprende que ser responsable, ser capaz, cargar el peso, eso es lo que la hace valiosa, lo que la hace visible, lo que le da un lugar en la familia y en el corazón de su mamá. El problema es que esa niña crece y sigue usando la misma estrategia. Se hace indispensable, carga con lo de los demás, se hace responsable de las emociones ajenas. Y cuando alguien no necesita que ella cargue nada, cuando alguien la ama sin que ella tenga que merecer nada, se siente incómoda, como si no supiera qué hacer, como si el amor sin esfuerzo no fuera de verdad. Estos tres mensajes no son los únicos, cada historia es única, pero son los que aparecen con más frecuencia, los que más viven en las mujeres que recorren este camino. Y lo importante no es identificar cuál de ellos llevas tú, puede que sean los tres, puede que sea uno con más fuerza que los otros. Lo importante es empezar a ver que ese mensaje no fue la verdad, fue un aprendizaje, y los aprendizajes se pueden revisar. Y ahora quiero contarte algo de mi propia historia, porque yo conocí estos mensajes desde adentro, no como concepto, como experiencia cotidiana, en el cuerpo, desde muy niña. Y lo que aprendí de ella cambió completamente la manera en que me relaciono con el mundo. Lo que aprendí siendo niña y lo que aprendí siendo mujer. Si tuviera que describir la relación con mi mamá en pocas palabras, diría que fue una relación de amor real, de amor genuino, pero también de discordia constante, de expectativas que no siempre encajaban, de una distancia que yo sentía pero que no sabía cómo nombrar. Y lo que más me costó en esa relación, y lo que de alguna manera sigo trabajando hoy, fue sentir que no tenía su atención. No su amor lo sentía, sino su atención, su presencia real. Esa sensación de que cuando estabas con ella, ella estaba contigo. De niña interpreté esa ausencia de atención de la única manera que una niña puede interpretarla. Pensé que significaba algo sobre mí, que quizás no era suficientemente interesante, que quizás no era suficientemente importante,
que quizás había que hacer algo para merecer que ella me mirara de verdad. Y entonces empecé a hacer. Hubo una época en mi infancia en que mi vida cotidiana incluía responsabilidades que hoy, mirándolas desde donde estoy, entiendo que no le correspondían a una niña de mi edad. Responsabilidades de la casa, del cuidado de otros, de cosas que los adultos hacen, y yo las asumí, sin que nadie me lo pidiera como orden directa, simplemente porque era lo que había que hacer y porque de alguna manera sentía que haciéndolas iba a ser vista, iba a ser necesaria, y si era necesaria, era importante, y si era importante, quizás recibía esa atención que tanto anhelaba. Lo que no sabía entonces es que estaba aprendiendo una ecuación que iba a seguir usando mucho después, la ecuación de yo cargo, yo doy, yo resuelvo, entonces me quieren, entonces me ven, entonces valgo. Esa ecuación funcionó de niña porque era la única herramienta que tenía, pero de adulta empezó a cobrar un costo muy alto, porque terminaba eligiendo relaciones donde yo siempre era la que cargaba, donde el amor que recibía dependía de lo que daba, donde si dejaba de ser útil, algo se inestabilizaba. El punto de quiebre para mí no fue inmediato, llegó poco a poco, en el proceso de crecer, de tener mi propia familia, de empezar a mirar hacia atrás con los ojos de quien ya tiene más contexto. Y lo que vi cuando miré hacia atrás cambió completamente la manera en que entendía a mi mamá, porque entendí que ella también fue una niña que buscó amor y no lo recibió de la manera que lo necesitaba, que en la familia en que creció, el amor tenía sus propias reglas, reglas marcadas por el machismo, por la cultura, por la manera en que mi abuela y mi abuelo entendían el mundo, que mi mamá fue moldeada por esas reglas antes de que yo llegara al mundo, antes de poder elegir otra cosa. Y cuando lo vi así, cuando dejé de verla solo como mi mamá y empecé a verla como una mujer con su propia historia, con sus propias heridas, con sus propios aprendizajes no elegidos, algo se movió en mí. No fue perdón inmediato, no fue magia. Fue algo más sutil y más poderoso que eso. Fue compasión. La compasión de entender que lo que ella me dio y lo que no me dio, no vino de un lugar de no quererme. Vino de un lugar de no tener más que eso disponible, de dar lo que había, de actuar desde sus propias heridas sin saberlo. Y esa comprensión no resolvió todo. No cerró el dolor de haber querido más atención y no haberla recibido. No borró los años de aprender que había que merecer para ser vista, pero me liberó de algo que cargaba sin darme cuenta. La convicción de que si mi mamá no me dio lo que necesitaba, era porque algo estaba mal en mí. No estaba mal en mí, estaba bien en mí. Lo que pasó es que llegué a un mundo que todavía estaba aprendiendo a verme. Te cuento esto no para que compares tu historia con la mía, sino para que sepas que es posible mirar hacia esa primera relación y encontrar algo que no sea solo dolor, que sea también comprensión, que sea también la posibilidad de interrumpir la cadena. Y que interrumpirla no significa negar lo que pasó, significa elegir conscientemente qué llevar hacia adelante y qué dejar aquí. Ahora quiero llevarte a algo más concreto, porque entender de dónde viene es fundamental, pero igual de importante es poder reconocer cómo vive en tu vida hoy, cómo esa relación con tu mamá aparece en tu cotidiano, muchas veces sin que te des cuenta. Voy a pausar aquí. Lo que acabas de escuchar puede haber tocado cosas que llevas mucho tiempo sin mirar. Cosas sobre tu mamá, sobre lo que recibiste, sobre lo que esperabas y no llegó. Y quiero que sepas que ese movimiento que sientes adentro ahora mismo es parte del proceso. No es debilidad, es reconocimiento. Y el reconocimiento siempre es el primer paso. Si este episodio te está llegando, si algo de lo que escuchaste ya resonó, te invito a suscribirte al canal ahora, porque lo que viene en los próximos capítulos, cómo esa relación vive en tus relaciones de hoy y los pasos concretos para empezar a sanarla, es exactamente lo que necesitas si lo que compartí aquí ya movió algo en ti. Y si conoces a alguien que está en este proceso, alguien que también lleva una relación difícil con su mamá o que reconoce estos patrones en sí misma, compártele este episodio. A veces, la mejor manera de decirle a alguien "te entiendo" es pasarle algo que le diga que no está sola. También me encuentras en @deheridasaAlas, en Instagram, TikTok y Facebook, en minúsculas, todo junto. Ahí comparto contenido corto entre episodios para acompañarte en lo cotidiano. Sigamos. ¿Cómo vive en ti hoy? La relación con tu mamá no se quedó en la infancia, la llevas contigo.
y aparece en lugares que a primera vista no tienen nada que ver con ella. Quiero mostrarte algunas de las formas más comunes en que aparece, y mientras las escuchas, no intentes catalogarte, solo observa, solo date permiso de reconocer lo que sea que se mueva. Aparece en cómo amas. Si en tu casa el amor era condicional, probablemente ames de manera condicional también, o esperes que el amor que recibes tenga condiciones. Si das mucho y recibes poco, puede que hayas replicado una dinámica familiar donde dar era la manera de ser vista. Si tienes miedo de pedir lo que necesitas en una relación, puede que de niña aprendieras que necesitar era una carga para los demás. El amor adulto se construye sobre el molde del primer amor, no de manera determinista. No estás condenada a repetirlo para siempre, pero sí de manera que, si no lo ves, lo repites sin saberlo. Aparece en cómo cuidas a los demás. Hay mujeres que cuidan de manera compulsiva, que no pueden ver a alguien en dificultad sin sentir el impulso de resolver, que se sienten más cómodas siendo necesitadas que siendo cuidadas, que cuando alguien las cuida sienten una mezcla de gratitud e incomodidad que no saben bien de dónde viene. Eso a veces viene de haber aprendido muy temprano que el cuidado era algo que se da, no algo que se recibe, o de haber tenido que cuidar cuando eras demasiado pequeña para hacerlo. El cuerpo aprendió que cuidar es seguro, que ser cuidada es extraño, y eso afecta profundamente las relaciones, porque terminas eligiendo personas que necesitan ser cuidadas, o relaciones donde tú eres la columna, o dinámicas donde si te permites ser vulnerable, algo se rompe. Aparece en cómo te hablas a ti misma, la voz interna con la que te juzgas cuando te equivocas. ¿A quién se parece? Cuando cometes un error y hay una voz que dice, no sirves, eso estuvo mal, qué vergüenza. ¿Esa voz tiene algún origen? Muchas veces la crítica interna más dura no es una voz que inventaste, es una voz que interiorizaste, la de alguien que estuvo muy cerca al principio. No necesariamente alguien que fue cruel a propósito, simplemente alguien cuya manera de relacionarse contigo quedó grabada en ese lugar donde viven los reflejos emocionales. Cuando empiezas a ver eso, cuando reconoces de dónde viene esa voz, algo cambia. Porque ya no es la verdad sobre mí, es algo que aprendí, y lo que se aprendió se puede revisar. Aparece en cómo pides o no pides lo que necesitas. ¿Te cuesta pedir ayuda? ¿Prefieres resolverlo sola antes que pedirle algo a alguien? Cuando pides algo y no recibes una respuesta inmediata, ¿inmediatamente concluyes que no deberías haber pedido? Esa dificultad para pedir muchas veces viene de haber aprendido que las necesidades propias no son bienvenidas, o de haber pedido y no haber recibido respuesta suficientes veces como para concluir que mejor no depender de nadie. Y en la vida adulta, eso se convierte en autonomía exagerada, hacer todo sola, no porque quieras, sino porque no sabes cómo no hacerlo. En relaciones donde eres emocionalmente autosuficiente, de una manera que cansa. En la sensación de que nadie va a estar cuando lo necesites de verdad. Aparece en cómo eliges a las personas. Tendemos a elegir lo familiar, no lo cómodo necesariamente, lo familiar. Y si lo familiar en tu primera relación fue la distancia emocional, puede que elijas personas emocionalmente distantes. Si lo familiar fue tener que ganarte el afecto, puede que elijas relaciones donde el afecto está siempre un poco fuera de alcance. No porque seas masoquista, no porque quieras sufrir, sino porque el sistema nervioso reconoce lo familiar como seguro, aunque no sea bueno. Y entonces va hacia ahí, hacia lo conocido, hacia lo que ya sabe cómo navegar. Cuando ves ese patrón, cuando lo reconoces, ya no puedes elegirlo tan fácilmente en piloto automático, porque verlo cambia la ecuación, no de un día para otro, pero lo cambia. Y ahora quiero hablarte del giro que lo cambia todo, porque la herida materna no se sana volviendo a la infancia a cambiar lo que ya pasó. Se sana haciendo algo que para muchas mujeres es lo más difícil de todo, ver a su mamá de manera diferente. El giro que lo cambia todo. Durante mucho tiempo, la relación que tenemos con nuestra madre
existe en dos dimensiones solamente. La primera dimensión es la de la hija. Desde ahí la vemos con todas las expectativas que una hija tiene o tuvo de su mamá. La necesidad de ser vista, de ser elegida, de ser cuidada, de recibir su atención, su aprobación, su amor incondicional. La segunda dimensión es la del dolor, lo que faltó, lo que dolió, lo que quedó sin decir, sin recibir, sin cerrar. Y en esas dos dimensiones, la expectativa y el dolor, la relación con la madre puede quedar atrapada para siempre. En un loop de querer algo que no llega, de esperar una reparación que quizás nunca llegue de la manera que la imaginamos. El giro que lo cambia todo es agregar una tercera dimensión. Ver a tu mamá como una mujer. No como mi mamá, no desde el lugar de lo que me dio o no me dio, sino como una mujer, una persona. Alguien que antes de ser tu mamá fue una niña, que antes de criarte a ti fue criada de cierta manera, que llegó a la maternidad con todo lo que tenía disponible, que en muchos casos era muy poco, y que actuó desde ahí. Esto no es excusar lo que pasó, no es decir que estuvo bien, no es borrar el dolor ni decir que no tienes derecho a sentirlo. Es ampliar la perspectiva. Es ver el cuadro completo en lugar de solo el pedazo que te toca directamente. ¿Qué historia cargaba ella? Cada madre que no pudo dar lo que su hija necesitaba tiene una historia. Una historia de cómo fue vista o no fue vista ella misma. De lo que aprendió sobre el amor. De los recursos emocionales que tuvo o no tuvo disponibles. De las circunstancias de su vida que la moldearon antes de que tú llegaras. Esa historia no justifica el dolor que te causó, pero sí lo contextualiza. Y contextualizarlo es lo que abre la puerta a algo que no puede existir mientras seguimos solo en la dimensión de la hija herida. Eso se llama compasión, y es diferente al perdón. No tienes que perdonar para tener compasión. No tienes que estar de acuerdo con lo que pasó. No tienes que reconciliar que si la relación hoy no es segura para ti. La compasión es simplemente poder ver al otro como alguien que también sufrió, que también tuvo heridas, que también actuó desde un lugar de no saber más, de no tener más. Y cuando puedes ver eso, cuando tu mamá deja de ser solo la persona que no me dio lo que necesitaba y se convierte también en una mujer que tampoco recibió lo que necesitaba, algo se afloja adentro. Un nudo que quizás llevas mucho tiempo cargando. La cadena generacional. Hay algo que encuentro profundamente sanador cuando lo veo. Y es que las heridas que cargamos no empezaron con nosotras. Tampoco empezaron con nuestras madres. Son cadenas. Patrones que se transmiten de generación en generación, no porque la gente quiera hacerlo, sino porque nadie les enseñó a hacer otra cosa. Tu abuela le transmitió algo a tu mamá, y tu abuela recibió algo de su propia madre. Y así hacia atrás, por muchas generaciones, hay mujeres que cargaron lo mismo que tú cargas hoy, sin saberlo, sin tener las herramientas para interrumpirlo. Tú sí las tienes. Eso es lo que hace que este episodio, este proceso, esta conversación sea diferente. Porque cuando ves la cadena, cuando la nombras, cuando la entiendes, ya no eres solo parte de ella. Empiezas a ser la persona que la interrumpe. Y eso no es un acto pequeño. Es uno de los actos más grandes que una persona puede hacer en su vida. ¿Qué significa sanar la relación con tu mamá? Quiero ser muy clara en algo porque creo que hay mucha confusión alrededor de esto. Sanar la relación con tu mamá no significa tener una relación perfecta con ella. No significa que ahora van a entenderse completamente, ni que el dolor del pasado va a desaparecer, ni que si la relación hoy es complicada, va a volverse simple. Sanar la relación con tu mamá tampoco significa que tienes que reconciliarte si esa reconciliación no es segura para ti. Hay madres con quienes el contacto es dañino. Hay situaciones donde poner distancia o límites es la decisión más sana que puedes tomar. Y ese también puede ser un acto de sanación. Lo que sanar significa, en el sentido más profundo, es sanar la relación interna, la que tienes con la imagen que llevas de ella dentro, la que existe en los patrones que aprendiste de ella,
en las creencias sobre el amor que construiste a partir de ella, en la voz interna que a veces se parece a la de ella. Sanar la relación con tu mamá es cambiar la manera en que la llevas dentro, no cambiarla a ella. Y eso siempre está disponible para ti, independientemente de si ella cambia, independientemente de si la relación mejora, independientemente de si ella está viva o no, presente o no, dispuesta a sanar o no. Ese trabajo es tuyo y lo puedes hacer. Y ahora quiero darte el camino más concreto que puedo darte de cómo empezar. Porque todo lo que acabas de escuchar tiene que poder aterrizarse en algo que puedas hacer en tu vida real esta semana, con lo que tienes disponible. Si llegaste hasta acá, llevas ya más de la mitad de este episodio. Y eso no es un detalle menor. Este es un tema que puede generar resistencia, que puede moverse rápido o despacio, según la historia de cada una. Suscríbete al canal si quieres seguir este camino. Cada jueves hay un nuevo episodio. Y lo que viene después de este, que es cómo el cuerpo guarda el trauma y las señales físicas que nos da, es una conversación que complementa exactamente lo que vimos hoy. Y si quieres seguir este camino más de cerca, encuéntrame en @deheridasaAlas, en Instagram, TikTok y Facebook. Ahí comparto contenido corto entre episodios para acompañarte en lo cotidiano. Vamos al último capítulo. ¿Cómo empezar a sanar la relación interna? Lo que te voy a compartir ahora no son pasos que se hacen en un fin de semana y quedan listos. Son movimientos, direcciones, maneras de empezar a moverse en un proceso que lleva tiempo y que pide paciencia. Y como siempre, te pido que no intentes hacer todo a la vez. Elige el que más resuene contigo ahora mismo, el que sientas que está más disponible para ti hoy. Ese es tu punto de partida. Primer movimiento. Nombra lo que aprendiste. El primer paso es siempre la conciencia. Antes de cambiar algo, tienes que poder verlo. Hazte esta pregunta y dale el tiempo que necesita. ¿Qué aprendí sobre el amor en la relación con mi mamá? No que te faltó, eso es el resultado, sino qué conclusión sacaste de niña sobre cómo funciona el amor, sobre lo que hay que hacer para recibirlo, sobre si mereces recibirlo tal como eres. Escríbelo si puedes, sin juzgarlo, sin intentar ya cambiarlo, solo nombrarlo, porque cuando lo nombras, cuando lo ves con palabras, pasa de ser una creencia invisible que opera en el fondo a ser algo que puedes observar desde afuera. Y lo que puedes observar desde afuera ya no te controla de la misma manera. Segundo movimiento. Conecta el pasado con el presente. La próxima vez que tengas una reacción emocional que te parezca desproporcionada, una reacción que sea más grande que la situación presente, que se sienta muy vieja, que tenga ese sabor de algo que has sentido muchas veces, párate un momento antes de actuar desde ahí y pregúntate, ¿a qué me recuerda esto? ¿Cuándo sentí algo parecido antes? ¿Tiene esto algo que ver con algo que viví cuando era niña? No para quedarte en el pasado, sino para reconocer que la reacción que estás teniendo ahora mismo tiene una raíz que no está en el presente, que la persona frente a ti no es tu mamá, aunque en este momento algo adentro de ti esté respondiendo como si lo fuera. Ese reconocimiento crea espacio, un espacio pequeño entre el estímulo y la reacción, y en ese espacio vive la posibilidad de elegir diferente. Tercer movimiento. Busca la historia de ella. Si es posible, si la relación lo permite, si tu mamá está dispuesta o si hay alguien de la familia que pueda contarte, investiga la historia de tu mamá. No como terapeuta, no para juzgar, sino con genuina curiosidad sobre quién fue ella antes de ser tu mamá. ¿Cómo fue su infancia? ¿Cómo la trataron? ¿Qué le faltó a ella? ¿Qué aprendió sobre el amor en su propia familia? A veces no necesitas preguntarle directamente a ella. A veces alcanza con mirar lo que ya sabes y verlo desde esta perspectiva nueva, desde la pregunta, ¿qué heridas cargaba ella que sin querer me transmitió a mí? Cuando empiezas a ver esa historia, cuando tu mamá deja de ser solo la persona que me falló y se convierte en una mujer que también fue herida,
algo en la relación interna empieza a cambiar. No todo de golpe, pero el suelo empieza a moverse. Cuarto movimiento, rematernarte. Esta es quizás la práctica más poderosa y la que más resistencia genera. Rematernarte significa darte a ti misma lo que tu mamá no pudo darte. No porque ella no quisiera, no como acto de rencor, sino como acto de responsabilidad amorosa hacia ti misma. Si lo que no recibiste fue atención, date atención. Que exista un momento en tu semana donde te preguntes cómo estás de verdad, donde te escuches, donde no pongas tus necesidades al final de la lista. Si lo que no recibiste fue permiso para equivocarte, dátelo. Habla contigo misma cuando cometes un error, con la misma comprensión que le darías a una niña pequeña que está aprendiendo. Si lo que no recibiste fue la certeza de que eres suficiente sin tener que demostrar nada, dítelo, repítelo. No como afirmación vacía, sino como un acto sostenido, cotidiano, de reescribir el guión interno. Rematernarte es el acto de convertirte en la madre que necesitabas, no para reemplazarla a ella, sino para darte a ti misma lo que ya está disponible y que no depende de que nadie más lo decida. Quinto movimiento, pide acompañamiento si lo necesitas. La herida materna es una de las heridas más profundas que existen, y hay procesos que son más grandes de lo que se pueden transitar solo con autoconocimiento. Si sentiste que hoy se movió algo muy hondo, si hay dolor que lleva mucho tiempo sin moverse, si la relación con tu mamá tiene capas que sientes que no puedes alcanzar sola, considera buscar acompañamiento profesional. Un proceso terapéutico enfocado en la herida de origen puede hacer en meses lo que el tiempo solo no puede hacer en años. Y ese es un acto de amor hacia ti misma, de decirte, lo que cargo merece recursos reales. Vamos a cerrar este episodio con nuestro ritual. Hoy el ritual tiene un peso especial, porque hablamos de la primera relación, la que está en la raíz de todo. Y quiero que antes de cerrar este episodio puedas hacer un gesto simbólico hacia esa raíz. Pon una mano en el pecho. Y ahora trae a tu mente suavemente la imagen de tu mamá. No como la ves hoy necesariamente, como la sentías cuando eras niña, como la recuerdas desde ese lugar dentro de ti donde todavía vive esa historia. Y desde ahí, desde ese lugar, quiero que te digas esta frase, para ti, no para ella, para ti. Sanar la relación con mi madre no es cambiarla a ella, es cambiar la manera en que la llevo dentro. Otra vez. Sanar la relación con mi madre no es cambiarla a ella, es cambiar la manera en que la llevo dentro. Eso siempre está disponible para ti, independientemente de lo que ella haga o no haga, independientemente de si la relación cambia o no. El trabajo de dentro es tuyo y es posible. Sanar la relación con mi madre no es cambiarla a ella, es cambiar la manera en que la llevo dentro. Llevas en ti la historia de muchas mujeres antes que tú, y en ti también está la posibilidad de cambiar lo que ellas no pudieron cambiar, de interrumpir la cadena, de ser la primera en hacer algo diferente. Eso no es una carga, es un privilegio. Gracias por acompañarme en este episodio de Heridas a Alas. Si lo que escuchaste hoy te sumó algo, suscríbete al canal para no perderte los próximos episodios y comparte este contenido con alguien que lo necesite. Hoy aprendiste que la relación con tu mamá vive en todas tus relaciones, no como condena, sino como punto de partida. Que sanarla no es cambiarla a ella, sino cambiar la manera en que la llevas dentro. Y que interrumpir esa cadena generacional es uno de los actos más poderosos que puedes hacer. También me encuentras en @deheridasaAlas en Instagram, TikTok y Facebook. Yo soy Carol y nos vemos en el próximo episodio. Recuerda, cada herida que miras con honestidad es un ala que empiezas a desplegar.